eso totalmente se transforma. Porque para los hijos, los padres nunca serán los padres correctos, aunque hagan lo que tú hagas. O sea, hay demasiados padres intentando hacer hasta lo imposible para que los hijos se sientan bien, pero ¿sabe qué? Eso no es verdad, no es una realidad. Porque tu hijo siempre va a encontrar un detalle. Me decía uno de mis hijos, que ya me regaló un nieto, decía: papi, que ahora te entiendo mejor. O sea, antes no te entendía tan bien como te entiendo ahora. Y le digo yo, es que aunque le des a tu hijo todo lo que yo no te di, debes de prepararte, porque un día de tantos, tu hijo te va a decir: sí, me diste buenos zapatos, me diste carro para la universidad, pero él siempre te va a encontrar algo. Siempre te va a encontrar algo. Igual pasa con la iglesia. O sea, no, mi pastor, mi apóstol, mira, te voy a decir algo, él es buena gente, pero no lo veas así. Si yo te contara, no estoy hablando mal de él, pero que es normal, o sea, es natural. Entonces los hijos se duelen, los padres se duelen, el vecino se duele, tu compañero de trabajo se duele, pero debemos de llegar a entender algo importante, de que las relaciones sociales son muy complicadas, pero que también son parte de la vida y tenemos que vivir con ellas. Tenemos que avanzar con ese tipo de relaciones sociales. Yo no critico al que vive por el ojo por ojo y diente por diente. No me llenaría yo la boca para decir: mire, es que yo le pegué una pedrada porque él también ya me había dado una. Yo no criticaría a esa persona. Pero ¿qué resulta? Que esta historia no termina acá. Después del 5:44 está diciendo, pues les fue dicho que ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo ahora que hagan esto. ¿Para qué? Porque ese es el gran secreto de la palabra y de la escritura. Dios no nos pone a hacer cosas ni nos demanda algo simplemente porque le dio la regalada gana. Todo lo que Dios demanda de la vida de nosotros tiene una recompensa, tiene un premio. Lo que hagamos para Dios siempre va a tener una recompensa. Y entonces cuando leemos acá, dice, ¿verdad? Ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen. Ajá, ¿y por qué lo voy a hacer yo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que podemos venir a la iglesia, podemos vivir ojo por ojo y diente por diente. No es criticable la actitud, pero no podríamos ser llamados hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, los que realmente podríamos ser llamados hijos de Dios, somos los que somos capaces de obedecer esa palabra, aunque sea una palabra demasiado compleja, y no tengamos nosotros el deseo ni el ánimo para poder vivir por esa palabra. Pero cuando Dios nos pide algo, Dios siempre nos ofrecerá algo a cambio. Cuando Él dice congréguense, Él nos dará algo a cambio. Cuando Él dice oren, no paren de orar, oren sin cesar, Él nos dará algo a cambio. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, en verdad va a tener un tributo, va a tener un premio, va a tener un galardón, va a tener un reconocimiento. De tal manera que si tú eres una de esas personas que está invirtiendo parte de tu vida, parte de tu tiempo, parte de tus recursos en buscarlo y servirlo, yo no dudo de que viene ese día en donde tú recibirás una tremenda y extraordinaria recompensa de parte de Dios. Por eso yo quiero animarte a que no pierdas ese entusiasmo y ese ánimo, que no te unas a esos que de repente dicen: ya no voy a la iglesia porque ahí realmente hay alguien que es invivible. Esa no puede ser nuestra excusa, porque Dios nos manda a amar a los que nos, entre comillas, nos quieren hacer daño y nos quieren perjudicar. Nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso es con Dios. Con Él hicimos un acuerdo, con Él hicimos un pacto, y no tengo ninguna duda que Él va a cumplir la parte de su pacto. Así que mantengámonos y esforcémonos por respetar lo que un día le prometimos al Señor. Hoy quiero hablarte un poco acerca de
de un asunto hermoso. Voy a hablar un poquito acerca de un versículo que tiene que ver con el caso que habla de que el justo florecerá como la palmera. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Salmo, capítulo 92, versículo 12 al 15. Salmo 92, del 12 al 15. Salmo 92, del 12 al 15. Dice la Escritura: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El 15, ¿para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Me llama mucho la atención a mí esta parte, este versículo, esta lectura, porque aunque no lo pareciera, si hay algo que yo he empezado a trabajar en mi vejez, y no quiere decir que yo me sienta viejo, no quiere decir que yo esté pensando que las cosas se van a poner un tanto difíciles, sino que yo creo que todo tiene su tiempo. Y a estas alturas de la vida, aunque uno piense que en 5 años, en 10 años o en 15 años entraremos en una etapa de la vejez, siempre he considerado que lo más importante es prepararnos para lo que está por venir. O sea, si usted se quiere casar, usted debe de prepararse para casarse. Debe de prepararse financieramente, debe de prepararse psicológicamente, pero debe de tener una preparación. Si usted va a abrir un negocio, usted debe de prepararse para ese negocio. Tiene que analizar las posibilidades de ese negocio, tiene que analizar dónde sería el mejor lugar para ese negocio y tiene que prepararse para tener una administración del flujo financiero del negocio. Debe de prepararse para trabajar con empleados y trabajadores que tendrán el negocio. Pero todo en esta vida realmente uno se prepara cuando se va a involucrar en algo. Si usted mira en el caso de los deportes, las grandes ligas que arrancan en abril, en febrero ellos se reúnen en un campo de juego que no es el estadio donde juegan normalmente, para prepararse, para entrenarse, para capacitarse. Nuestros padres muchas veces nos llevaron a la escuela diciéndonos que nos estaban preparando para la vida, para que tuviéramos un título, para que pudiéramos enfrentar el futuro. Pero hay mucha gente que, como no sabe para dónde va y hacia dónde irían sus pasos, pues entonces no busca algo tan importante como es la preparación. 2018 es un año que vamos a tener que hacer un plan de preparación. Todos aquellos que tenemos algunas ideas y algunos proyectos que queremos darle vida en este 2018, por tanto va a ser muy valioso de que entendamos un aspecto importante, que es la preparación. Usted no puede prepararse para la vejez cuando usted tenga 70 años. No puede prepararse para la vejez cuando tenga 80 años. Sino que usted tiene que prepararse cuando todavía puede crear y generar las condiciones para tener una buena vejez. Esa preparación tiene que ver probablemente con tu alimentación. Tiene que ver en la manera que tú vas a comer, sabiendo que ya tu cuerpo no digiere las cosas y los alimentos de la misma manera como cuando tú eras un jovencito. Vas a tener que prepararte financieramente. Vas a tener que prepararte en tu mente, que de repente vas a ver salir a tus hijos y salir ver a tus nietos que van por allá y están disfrutando, y por allá en algún momento te toca quedarte en la casa. Vas a tener que prepararte para saber que un día vas a tener que abandonar el trabajo que tú tenías, y eso requiere de haber previsto, visualizado y planificado ese hermoso momento que va a llegar. Si tú quieres tener un hijo, que tu hijo no salga como producto de la lotería. Bueno, la verdad que nunca esperé un hijo. Lo único que hacía era acostarme con mi esposa sin protección,
saber y prepararte, de que cuando venga un hijo debes de preparar las condiciones para que ese hijo venga. En la vida tendremos que prepararnos. Para nadie es un secreto que vivimos tiempos de crisis. ¿Cuántos saben que el mundo y la mayoría de las familias en esta tierra, no importa dónde vivan, están viviendo tiempos de crisis? ¿Cuántos sabemos eso? Para nadie es un secreto que vivimos tiempos de crisis. En muchos países hay crisis financiera, social, pero también hay muchas crisis de principios y de valores. Hay muchas crisis de principios y de valores en medio de la familia. Hay falta de principios y valores en la relación entre los padres y los hijos. Estos son los años y son los días donde ahora se honra lo que a Dios deshonra, pero también se deshonra lo que a Dios honra. No sé si usted me está entendiendo. O sea, estos son días donde aplaudimos aquellas cosas que el hombre está haciendo, que lo apartan de Dios, pero también desaprobamos lo que podemos hacer para que la gente se acerque a Dios. Así está caminando el mundo ahora. Estos son días donde muchas iglesias han tenido que cerrar o reducir el número de servicios dominicales. No sé si usted se ha percatado, pero en esta ciudad hay varias iglesias que hace un año, en el 2016, tenían una cantidad de personas, pero en esas iglesias las encuentra casi al 50 o al 40% de lo que fueron hace 2 años, o hace 4 o hace 5 años. No le voy a decir nombres de iglesias, pero conozco iglesias que tuvieron 1000 miembros hace 3 años, y si yo le digo que vayamos y pasemos cerca de esa iglesia, va a ver en el culto de las 6 de la tarde que con costo tienen 200 personas de esas 1000 personas que tenían. Podemos ir a otra iglesia que tenía casi 300 o 400 personas, y hoy en su culto de domingo con costo están llegando a 100. O sea, y en el mundo día con día miles y miles de iglesias se cierran. La gente no está buscando la iglesia. En este tiempo es un desafío crecer, multiplicarnos y dar fruto. El mayor desafío de la iglesia y uno de los más grandes desafíos en Gobernadores del Rey es crecer, multiplicarnos y dar fruto. ¿Bien conmigo? Dar fruto. No se está haciendo tan fácil. Aunque usted no lo crea, nosotros somos una iglesia donde hay toda una estructura que se está desarrollando para tratar de mantener la permanencia y poder tener un crecimiento, y no está siendo fácil. Y de eso quiero hablar esta tarde. Quiero hablar qué es lo que necesitamos para que nosotros realmente podamos empoderarnos y tomar el lugar al que Dios nos invitó hace mucho tiempo, para tratar de ser una herramienta poderosa de bendición para la gente de esta ciudad y para la gente de las naciones. Es un reto dar fruto en tiempos difíciles, cuando las circunstancias son adversas. Lo interesante es que en la palabra vemos que en tiempo de crisis es cuando el pueblo más se multiplicó. Entonces, en medio de todo lo que vivimos, yo creo que una de las cosas que más nos alienta es saber que en la historia de la iglesia, cuando las cosas se pusieron más difíciles, fue cuando realmente el pueblo creció y el pueblo se multiplicó. ¿Dónde podemos ver eso? Pues nos vamos al libro de Éxodo, y en el libro de Éxodo vamos a darnos cuenta cómo después de que fueron perseguidos por Faraón, y luego de estar en el desierto y todo lo que vivieron y los grandes enemigos que se levantaron contra la iglesia prevaleció, la iglesia se multiplicó, y la iglesia nunca dejó de caer, por decirlo en un término, ¿verdad? Porque en el Viejo Testamento pues no se hablaba de la iglesia, sino se hablaba del término iglesia, sino del término el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios sobrevivió, y Dios como soberano de ese pueblo pues demostró que realmente estuvo todo el tiempo con ellos.
Pero otra cosa que no podemos hacer es ir al libro de los Hechos. Cuando la iglesia se quiso desarrollar después de la resurrección de Jesús, entonces fueron perseguidos, habían códigos, tenían que hacer sus cultos y sus servicios de una manera escondida, mas sin embargo el cristianismo nunca, aunque ha sufrido mucha persecución, el cristianismo nunca ha dejado de ser el cristianismo. Nadie ha logrado desaparecer a los cristianos, aunque hayamos pasado por eventos como por ejemplo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que luchaba por hacer desaparecer a los hijos de Dios, a aquellos que nos llamábamos o se llaman cristianos. Es un desafío dar fruto, es difícil dar fruto, es complicado, porque para poder dar fruto requerimos de una serie de procesos que culminen en algo tan importante como son los cambios. No podremos dar fruto si no cambiamos nuestra forma de ser. Recuerdo que un día di una enseñanza acerca de la ley ¿de qué? Alabado sea Cristo. Hablaba de los montes blancos de Dover en Inglaterra, y yo decía de que en el tiempo cuando el comunismo gobernaba Europa fue cuando la iglesia más creció en Europa. Y hoy que se cayó el comunismo en Europa, pueden entrar las Biblias, pueden llegar los grandes congresos, pueden llegar cualquier predicador a esas naciones, y la vida y el cristianismo en Europa ha venido decayendo, porque definitivamente el pueblo de Dios se desarrolla cuando la crisis aparece. Hermano, esta es una temporada para que la iglesia del Señor Jesucristo dé el mayor fruto posible, porque una de las señales y evidencias es que realmente hay crisis muy grandes en el mundo. Y cuando el mundo entró en crisis y el mundo entra en crisis, eso quiere decir que el cristianismo va a desarrollar todo su potencial para que pueda haber crecimiento y multiplicación. Cuando leemos este versículo del Salmo que teníamos ahí en ese momento, a ver, hijo, si lo ponemos. ¿Se te olvidó? Ok. No, pero para atrás el 12. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y yo creo que todos sabemos, explicamos hace algunos meses atrás, cómo crece el Líbano, el cedro en el Líbano. Hablábamos que él se desarrolla, sus raíces, rodea la roca, y cuando rodea la roca, entonces él se agarra de esa roca, de tal manera que aunque venga la tormenta, el cedro del Líbano nunca será destruido ni nunca será tumbado. Dios nos dice que el justo florecerá y dará fruto como la palmera. Pero ¿de qué tiene que ver la palmera? ¿Qué es lo que necesita la palmera? ¿Y qué necesitaríamos nosotros realmente para poder dar fruto? Y es que estemos bien plantados. Diga conmigo, bien plantados. El problema es que los hijos de Dios en las iglesias hay muchos que no estamos bien plantados. Entonces, cuando no estamos bien plantados en la iglesia, cualquier tormenta, cualquier viento y cualquier situación adversa fácilmente nos mueve y nos desplaza. Ahora mismo estamos preparándonos para llegar al doctor Higuero. Vamos a pintar el auditorio. Queríamos cambiar ¿cómo se llama lo de ahí? El PVC, el banner que está en la entrada. No sé cuántos lo han visto, ¿verdad? Pero uno de los motivos que yo les decía, cambiemos ese banner y pongamos uno nuevo y uno actual, es porque si usted se va a ver ahí, hay casi un 50% de personas en las fotos que no están con nosotros. Y el nuevo viene y dice: ¿quién será esta señora? ¿Quién será este muchacho? ¿Quién será este? ¿Y quién será lo otro? ¿Verdad? Porque mucha gente de repente se movió de una iglesia y se fue a otra iglesia
y un rato en la iglesia y otro rato en el mundo, y un día en la iglesia y otro día viendo otras cosas, un día en la iglesia y otro día en la novela, un jueves adorando a Cristo en la iglesia, pero el otro jueves viendo el... ¿Cuál? Ayúdeme, ¿qué novela? El Sultán. Lo que se rieron, ¿verdad? Yo creo que por allá andan. Y ven el Sultán, o sea, la gente no tiene raíces profundas. Pero hay otro que usted dice, y que no te aburre la iglesia. Solo iglesia, el martes, iglesia, el lunes, iglesia, el martes, iglesia, el miércoles, iglesia, el jueves. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que dice, no te aburre la iglesia? Porque a mí me gusta ir a la iglesia, pero no tan hacia la iglesia. El problema es que no estás bien plantado en la iglesia. Porque si a ti te plantas bien en la iglesia, si alguien te busca, ¿dónde te va a encontrar? En la iglesia. En la iglesia. Y nos dicen a veces en broma, vas a echar raíces. No, ya eché. Por eso estoy ahí, porque ya eché raíces. Y de eso se trata. Porque cuando la palabra dice el justo florecerá como la palmera, para que esa palmera florezca, tiene primero que crecer para adentro, y hasta después que creció para adentro, hasta después que echó toda esa raíz, va a empezar a crecer por arriba. Pero algunos queremos crecer para arriba sin echar raíces. Algunos queremos mostrar la mandarina, el coco, la naranja, lo que sea, ¿verdad? Sin echar raíces. Queremos venir a la iglesia y queremos que en un día, en un mes de convertido, en 6 meses, ya la gloria de Dios esté en mi casa. No se puede, es imposible. No puedes sembrar el arbolito de mango en la tierra y esperar que realmente en algunos meses empiecen a aparecer los primeros frutos. Esos frutos van a aparecer cuando ese mango, cuando ese árbol de mango, sus raíces hayan encontrado el agua correcta, peleando con la roca y peleando con el terreno, hasta poder tener el agua que necesita, y esa agua provocar vida en ella. Y entonces, hasta entonces vamos a ver los frutos de eso. Digan conmigo, plantados. El problema es que muchos todavía no nos hemos plantado bien. No nos hemos plantado bien. Lo primero es estar bien plantados. Es decir, firmemente establecidos en un lugar para crecer. No podemos crecer si no somos plantados. No va a haber crecimiento en tu vida si no eres plantado. No va a haber un árbol que pueda crecer con su follaje bien alto, porque para que eso suceda afuera, ya tiene que haber hecho un trabajo de ser bien plantado en la tierra y en el lugar donde fue asignado. Y yo estaba viendo allá, analizando y viendo el banner ese que está allá afuera. Y cuando yo miraba el banner, yo me daba cuenta que las personas que realmente ya no están en ese banner son personas que nunca se dejaron plantar. Son personas que las invitaste a la escuela de liderazgo y quiso arrancar, no arrancó, le echó ganas, no le echó ganas y nunca pudo. Son personas que venían un día y otro día no. Son personas que hoy podían leer la palabra, pero tardaban un mes más para buscar de nuevo la palabra. Estaban distraídos, estaban viendo otras cosas y otras situaciones. Pero cuando nosotros somos bien plantados en algo, tenemos que florecer. Una de las cosas que aprendía del guía en Japón es que en el Japón hay muchas empresas que dieron a construir edificios para sus trabajadores. Muchas familias en Japón
firmaron contratos vitalicios con esas empresas. O sea, firmaron un contrato, entraron a los 20 años y firmaron un contrato para toda la vida. Para toda la vida. O sea, esa gente, ¿qué pasa? Solo conmigo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Micrófono? ¿Qué? Si no me das el otro. Pero es gente que usted mira los grandes edificios y te explica. Es que ellos han vivido toda la vida ahí al otro lado de la empresa porque ellos firmaron para trabajar toda la vida en esa compañía. Un alto porcentaje del japonés nunca cambió de trabajo. Nunca cambió de trabajo. Fueron bien plantados. Su cultura fue bien plantada. Le enseñaron a sus jovencitos desde hace 20 años y lo trasladaron a los 10 años, pero su cultura fue bien plantada, o sea, la tienen bien arraigada. Impresionante que mi gran sorpresa fue llegar y cuando llegué al hotel, las que estaban allí eran una flaquita japonesa llevando la maleta y yo me sentía mal, yo quería ayudarle, pero este es un trabajo, no puedo. Y ellas iban con el carrito y llegaban allá y nos explicaron en inglés, esta es la televisión, aquí está tal cosa, tal cosa. Y cuando saqué mi cartera para darles una propina, casi que sí se le abrieron los ojos a esa japonesa. Sí le pude ver los ojos. Y dijo, no, en Japón no propina. En Japón no recibimos propina. En Japón nos pagan para hacer un buen trabajo y nos esforzamos para hacer un buen trabajo. No necesitamos propina de nadie. Porque fueron cosas bien plantadas. Se arraigó en su cultura y se arraigó en su pensamiento. Hay cosas que no vamos a negociar en casa. Si nosotros arraigamos y plantamos un buen valor en nuestros hijos y les enseñamos desde niños que no a la vida fácil, se puede acercar quien se acerque y lo puede tentar a entrar al mundo de la droga y vender droga y hacer cosas ilegales, pero dirán, no puedo porque definitivamente a mí mi padre, mi madre me enseñó de tal forma y yo lo creo y yo soy esto que me enseñaron. El problema es que hay cosas que no fueron bien plantadas en nosotros. Los valores no fueron bien plantados en nosotros. Los principios no fueron bien plantados en nosotros. La enseñanza no fue bien plantada en nosotros. Y llegamos a la iglesia y no nos hemos dejado plantar. Empezará la escuela de nuevo en enero y volveremos a lo mismo. Hermanos, si usted no está en la escuela de liderazgo, por favor, este lunes inscríbase, hable con la Sandrita, prepárese. No, porque ese día ya me acordé, ese día yo tengo cosas importantes que hacer. Si tú vives tu vida de una manera hoy y mañana de otra manera y no tienes algo en lo que te hayas plantado, pues tristemente nunca podrás tener el fruto que la vida va a demandar de ti para que seas una persona exitosa y puedas alcanzar un propósito. Lo primero para que la palmera florezca es que debe de estar bien plantada, es decir, firmemente establecidos en un lugar para crecer. ¿Cuántos quisieran crecer en su vida? Amén. Dígale a su vecino, déjate plantar, papito. Deja de ser como la hoja seca, que todo viento te mueve. No sea como un personaje que yo conozco que estaba viendo el partido del Mundial y estaba jugando Argentina contra Alemania y tenía la camisa de Argentina. ¡Vamos, Argentina! Y mete gol a Alemania. ¡Gol! Se va al cuarto y se pone la camisa de Alemania. ¡Alemania! ¡Argentina! ¡Gol de Argentina! Va a traer la camisa de Argentina. No, hombre, plántate, muérete, fájate con algo, porque ahí donde tú eres plantado va a venir fruto sobre lo que te plantaste. ¿Cuántas veces gobernadores del reino han querido ser como desarraigados y movidos? Pero el diablo y los enemigos dicen, pero todavía están, claro, porque estamos bien plantados. Hay una semilla, hay una palabra que Dios nos dio y es la palabra que nosotros creemos. Pero lo primero que necesitamos es plantar nuestra gente. ¿Sabe quiénes son las personas que siempre están en la iglesia?
los que vienen los lunes al SEA, los que se graduaron de la academia, los que eso se aparecen los jueves, eso se aparecen los domingos, eso se aparecen en los congresos, cuando vienen las personas a los congresos. Esos están en todo momento. Si con alguien podemos contar, es con aquellos que realmente dijeron: yo de verdad quiero ser plantado en la casa, y permitieron ser plantados en la casa, y seguramente ese es el fruto que estamos viendo en ellos. Pero tenemos que entender que tenemos que ser establecidos en un lugar para crecer. Los botánicos dicen que lo más importante para que una palmera pueda florecer es que esté plantada en buena tierra. Déjame decirte, amado hermano, vas a florecer, vas a prosperar, tus hijos van a servir al Señor en casa de Dios porque es buena tierra. Muchas personas no resisten la crisis porque sus raíces no están profundas en la tierra, no están profundas en la tierra. De esta forma son fácilmente desarraigados. Hay que estar bien plantados en la casa del Señor. No solo se trata de asistir, sino de permanecer. No se trata solamente de visitar, sino de estar establecidos, tener la misma visión, trabajar unidos para lograr un objetivo. Por eso yo le agradezco a todas esas personas que más tarde en decir: hermano, necesitamos que usted apoye y empuje esta actividad, que cuando ellos están involucrados. Pero qué terrible me siento cuando y el fulano ya se involucró, y hay que estarlo llamando, y hay que estarlo reuniendo, y hay que estarlo invitando por vez número 45. Mire, hermano, tenemos este proyecto de iglesia, por favor ayúdenos. Una de las cosas que más tristeza de repente me ha dado es cuando, hablando con el pastor Joe la última vez que se limpió el terreno, le digo: ¿qué pasó con el terreno? ¿Limpiaron? Dice el pastor: pues quedamos un buen grupo de hombres que íbamos a venir, pero solo venimos 3. Y allá la otra vez, porque iba a llegar la jueza a ver el terreno. ¿Qué pasó? No, otra vez solo venimos 3. Porque como estaba lloviendo, hay hombres que cuando está lloviendo no pueden podar. A otros les salió otra cosa y aunque se comprometieron no lo pueden hacer. Y eso sí causa tristeza. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces quizás usted no tendrá $100 para empujar una actividad de la iglesia, pero cuando ya no puede dar sus manos, su tiempo, cuando sus prioridades son diferentes, cuando usted anda en la suya, eso se vuelve bien complicado, porque el éxito está en la unidad, en el que yo pueda unir mi mano a la del pastor Joe, a pastora Marcela, a Adalberto, a Marcela, y todos juntos podemos hacer tantas cosas y ser poderosos. Porque no habrá nada más hermoso que cuando tengamos el edificio podamos decir: ahí está mi esfuerzo, mi trabajo, mi amor por Dios. Hasta lo que no tenía lo sembré, y cuando no tuve, ahí estuve levantando bloques, estuve echando arena, estuve siendo adelante, pero para la gloria del Señor, porque a Él se lo debo todo. Plantados, para que empujemos un proyecto de visión, para que tengamos reuniones gloriosas de mujeres, reuniones gloriosas de hombres, pero no tenemos esas reuniones de impacto porque no trabajamos en la visión, no trabajamos todos unidos. Pero lo más importante será que usted mire la llegada del doctor Higueros a esta casa como la promoción de que todos lo estamos haciendo. Si el apóstol lo trae, que el apóstol mire cómo le hace. No. Si la directiva lo trae, a ver cómo la directiva le hace. No, soy parte de esta casa. Estoy para que las cosas funcionen, para que la gente pueda dar una opinión de que esta casa es una casa de honra, una casa de gloria, una casa de excelencia. Pero tenemos que contribuir todos. Todos. Pero ¿quiénes se involucran y quiénes no? Depende de qué tanto estés plantado. Porque si eres parte de algo, vas a crecer y Dios te va a usar de una manera poderosa. Amado hermano, cuando estás bien plantado, servir no es una obligación. Cuando estás bien plantado, servir no es una carga. Ay, otra vez me pusieron en el rol.
otra vez a limpiar, y yo miro que hay gente en la iglesia que no limpia, nunca los ponen a limpiar. ¿Y por qué solo a mí? El problema no son los hermanos que no vienen, que no están involucrados, es que tú no estás tan bien plantado para saber que ahí estás, ahí te vas a quedar y ahí Dios te usa. Diga, plantado. Cuando está bien plantado, servir no es una obligación, no es una carga, es una recompensa. Bueno, la palabra no está trayendo mucha alegría, pero bueno, no importa, yo estoy contento. Estoy contento. Yo puedo ver el edificio de la Paz Centro y estoy contento. Y aunque me ha tocado paliar y levantar esa iglesia y construir esa iglesia por años, invertir mi tiempo, mi esfuerzo, mi sueño, mis dudas, mis temores y mi fe. Cuando yo miro el edificio, qué bueno que Dios me permitió y me usó para que las cosas empiecen y se inicien. Ayer estábamos en Chichigalpa con los pastores Wilber y Karen ahí, trabajando desde abajo. No trabajando cuando son 500 y son 1000, trabajando desde abajo. Pero cuando sean 200, 300, o cuando ya yo no esté en esta tierra y sean 500 y sean 1000, si Dios me da permiso poder ver y decir, fui parte de eso, qué hermoso. Porque cuando las cosas funcionan es extraordinario. Le comentaba yo a Wilber, entonces aquí hoy en la mañana le decía, pasábamos allá por la iglesia de la salida y decía, allí en esa iglesia hay gente que ha pasado por nuestra iglesia, que nunca quisieron llegar temprano, que nunca quisieron apoyar en nada, que nunca tenían para participar de un congreso, y ahora los ven desde las 6 de la mañana ahí, con su saco y su corbata, y dicen, wow, qué impresionante. Porque nosotros somos los que decimos dónde nos vamos a plantar. Solo falta decir, esta es mi casa, esta es mi familia. Cuando mi casa y mi familia se reúnen, ahí estoy yo. Cuando mi familia me necesita, ahí estoy yo. Cuando el reino me necesita, yo estaré presente. Sea barrer, sea chapolar, sea limpiar, sea cantar, sea sentarme, sea aportar. No tengo problema con eso. Entonces esta casa va a florecer como la palmera cuando todos estemos bien plantados. Cuando estamos plantados, servir no es una carga, es una recompensa. Además, amas lo que haces. Haces lo que amas. Oiga bien eso, cuando estoy bien plantado, amo lo que hago y hago lo que amo. La gente entenderá que nunca te aburres. La gente entenderá que no importa si el servicio termina domingo a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. Total, si esta es mi tierra y aquí estoy plantado, ¿qué me toca? Si suena la alabanza, me toca levantar las manos. Si toman la ofrenda, me toca sembrar en el reino, sabiendo que Dios no me quita, sino que Dios quiere multiplicarme. Amado hermano, tenemos que entender que amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos cuando estamos bien plantados. Cuando estamos bien plantados, ser líder no es un trabajo, es tu vida. Cuando somos gente bien plantada en una iglesia, ya ser líder no es un trabajo para mí, esa es mi vida, ser líder. Trabajar, ponerme al frente de las cosas. Cuando estoy bien plantado, siembro en ese lugar. Cuando estoy bien plantado, ninguna palmera plantada en un jardín da fruto en otro jardín. No, hermano, que usted me mire que yo no me involucro en nada, pero yo no, si usted está bien plantado, no me va a hablar del fruto que está dando en otro lado. El fruto se va a ver primeramente donde usted fue plantado, donde usted está, donde usted permanece.
Cuando estás bien plantado, permaneces en ese lugar, amas ese lugar y eres fiel. La fidelidad no es el camino más corto, pero es el que te llevará más lejos. Seamos fieles en la iglesia, seamos fieles en todo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un cristiano es fiel cuando tiene el corazón y la actitud de una palmera plantada en buena tierra. Cuando estamos bien plantados, cuando tenemos el corazón y la actitud plantada en buena tierra. Una palmera se desarrolla en lugares áridos, por lo que sus raíces crecen profundo en la tierra. Antes de crecer hacia afuera, debe crecer hacia adentro. Debes extender tus raíces para encontrar la fuente de agua. Lograrlo es cuestión de vida o muerte, así como lo es para una palmera. Acercarnos al Señor es vida para nosotros. Si nuestras raíces están firmes, siempre estaremos frescos y daremos frutos. Cambia tu preocupación por oración. Así crecerás y florecerás. Cambiemos nuestras preocupaciones por acercarnos a Dios. En Él vamos a obtener la respuesta. Él nos va a dar la capacidad y la sabiduría para saber cómo enfrentar los retos. Y como yo lo decía el domingo pasado, lo he estado diciendo durante muchos días, el Salmo no dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, y mi trabajo, solo tú, Señor, y mi título me hace vivir confiado. No, dice: solo tú, Señor. Y entender que en el Señor está la respuesta de todas las cosas que nosotros anhelamos. Hermano, es una locura pensar que algo cambiará haciendo lo mismo. Si quieres un nuevo nivel de crecimiento, vas a necesitar un nuevo nivel de oración y de adoración. Las ramas frescas y verdes son consecuencias de raíces profundas. El fruto es consecuencia de raíces profundas. No podremos aspirar a tener frutos en nuestra vida si primero no tenemos un crecimiento hacia adentro. Hacia adentro. No lo vamos a poder lograr. No te enfoques en el fruto, sino en fortalecer tus raíces. Si estás cimentado en la palabra de Dios, nunca dejarás de dar fruto. Si estás con Jesús, si tus raíces están profundas en el Señor, no importa si te encuentras en el desierto o en la tormenta. La palmera puede estar en el desierto, la palmera puede estar en la tormenta, pero en medio del desierto y en medio de la tormenta, la palmera crece y da fruto. Hermano, que yo quisiera, pero la situación que vivo, la situación que estoy atravesando, las cosas que me rodean, las circunstancias que me rodean, no importa si está lloviendo, no importa si la tormenta es recia, no importa si está en un lugar desértico, la palmera crece y florece. ¿Sabe por qué? Porque no depende de la tormenta ni depende del desierto. Depende de qué tan profundo está arraigado. Y si tú estás profundamente arraigado de su palabra, de sus principios, de sus valores y de sus estatutos, puede venir la tormenta, puede venir que estés en el desierto, puede venir una circunstancia difícil, pero tú florecerás como la palmera en la promesa del Señor. El justo florecerá como la palmera. De eso dependemos. No es un lujo, es una necesidad buscar a tu Dios. Otro elemento vital para dar fruto en tiempos de crisis es la unidad. Las palmeras pueden crecer en los lugares más áridos porque sus raíces están unidas a las de otras palmeras. Imagínense. Dice que uno de los principios que ocupa la palmera para crecer es que todas esas palmeras que están ahí están unidas por abajo en sus raíces. Y cuando la una se apachurra, entonces la otra empieza a darle del agua que ella tiene acumulada para alimentarla y que no se apague. Y una de las cosas realmente que a veces hay en la iglesia es que hay hermanos que en vez de echarnos agua,
nos echan otras cosas para destruirlos. De repente en la iglesia unos están buscando por un lado y otros buscando por otro. Y el principio sigue siendo el mismo. Satanás sabe que el éxito que él puede tener es dividir. Dividir. Poner a unos en una acera y a otros en otra acera. Pero el secreto de la palmera es que estamos unidos. Y cuando se apachurra una palmera, entonces yo vengo y le doy del agua que tengo. No te preocupes. Recuerda que Dios está delante de nosotros como poderoso gigante. Nos animamos, nos alentamos. Una iglesia que crece, una iglesia que se multiplica, es una iglesia que tiene unidad, que tiene una visión, que el trabajo es el mismo, que todos nos involucramos, que este trabajo no es del hermano y este es mi trabajo, y si no lo cumple quien lo haga, yo entonces puedo hacerlo. Nos animamos. Ellas están unidas a las otras palmeras. Hay que estar bien plantados, con raíces profundas y conectadas con las de las otras palmeras. Las crisis vendrán, los temporales, las sequías vendrán, pero las raíces unidas, amado hermano. Las raíces unidas, conectadas los unos con los otros, son bien difíciles de desarrollar. ¿Estás desanimado? Te agarro. No. ¿Quieres tumbarte? El problema te quiere sacar de ahí. No, yo te planto, yo te retengo. Yo te ayudo, yo aporto, yo colaboro. Mira qué me cuenta a mí. Hay días que yo necesito que alguien me eche agua. Hay días que yo quisiera que alguien me pusiera el Espíritu Santo en el camino y que me eche agua. Así te dice el Señor. No te desanimes, no te desalientes. Él sigue estando contigo. Porque de repente hay gente que te hace sentir que, bueno, del pelo no me pueden hablar a mí seguida de la oreja, ¿eh? ¿Qué te habla? Para desarreglarte. Hay gente que lejos de decirte que está en mi mano para que juntos avancemos, como que se te cuelgan. Y están bien pesados. Pero una iglesia que da fruto es una iglesia que se alienta los unos a los otros. Que cuando yo tengo el ánimo y el entusiasmo y a ti te está haciendo falta, puedes contar conmigo. Aquí está mi mano. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿en qué puedo colaborar? Viene el congreso, ¿en qué puedo involucrarme? ¿Cuál es la manera de que yo puedo ser realmente un respaldo, un pilar para la actividad? Wow, eso es impresionante. Pero a veces suceden cosas y te dicen, dice la maestra tal que ya no va a volver a la iglesia. ¿Y con quién habló? Con nadie. ¿Y qué pasó? No, pues que yo le pregunté en el WhatsApp que tenía días de no verla, qué pasaba con ella, y la respuesta fue, no voy a regresar a la iglesia, alabado sea Cristo. Dice el fulano que ya no. Dice la fulana que le sacó la lengua. Dice el sutano que. Dice el otro, y qué horrible. Y tal vez lo que tú estás necesitando es gente que te empuje, que te diga, pastor, aquí estoy. No tengo reales, pero tengo manos. No tengo tiempo, pero tengo reales. No tengo ganas, pero tengo compromiso. ¿Cuánta falta hace? Pero una iglesia exitosa es una iglesia que se mantiene unida. Que se mantiene unida. Las crisis vendrán, los temporales vendrán, pero las raíces unidas. Está bien complicada de desarrollarla. Ninguna palmera es igual a otra. Lo importante es que están unidas. Una palmera sola y aislada perece. Una palmera sola y aislada no sobrevive a la sequía y la tormenta. Solo unidos podemos lograr dar fruto.
dar fruto. Ayer me fui a desayunar con alguien de aquí de la iglesia y alguien me dijo, me parece que esa persona se está desanimando. Y yo le dije, a mí me parece que también que se está desanimando. Entonces llamé a la persona y le dije, nos vemos en el desayunazo. Y nos fuimos al desayunazo. ¿Qué te pasa? Contame, ¿tenés problemas? ¿Cuáles son los problemas? Quiero saber realmente qué está pasando con tu vida. No, que aquí, qué bueno. Pero tratando de decirle, aquí estoy, por si tenés problemas y te puedo ayudar, o por si no tenés problemas, para alentarte, para decirte que no estás solo, que aquí hay una familia, que estamos juntos y estamos unidos en esto. Que tener, wow, ¿cuánto vale eso? ¿Sabe cuántas veces en momentos de crisis a mí hay gente que se me acercó y me llevó a buscar para sentarme y decirme, no sé, desanime, lo miro de tal manera, cuente conmigo? ¿Sabe cuántas? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero ¿cuántas veces se necesitó eso? Una palabra, una mano. ¿Sabe cuántas personas se acercan para decirme, ¿cómo está lo de la construcción? ¿Por dónde vamos? Quiero decirle que puede contar conmigo. No tengo reales, no tengo manos. ¿Cuánta falta hace? Yo sé que a ustedes les hace falta muchas veces una mano, una voz. A mí también, a tu líder también, a tu pastor también, a tu líder de COE también hace falta. Entonces tenemos que hablar los unos con los otros. Y en la COE hablar, el hermano tal está como desalentado. Vamos, echémosle ganas, vamos a empujarlo. Es parte de nuestra COE, es parte valiosa de nuestro equipo. Empujemos juntos. Porque una palmera aislada fácilmente puede ser desarraigada y entender ninguno es igual al otro. Solo unidos logramos dar fruto. No te quedes solo. Dígale al vecino que tiene al lado, no te quedes solo. El peor problema de una persona o de un líder es el aislamiento. El aislamiento. Dígale a su vecino, busca amigos. Busque amigos. No se mantenga solo. Busque gente con quien conectarse. Que tu raíz sea profunda y unida a otras, buscar la unidad. No entremos en competencias, celos y envidias. Hay que mantenerse unidos para dar fruto. Que estar unidos en esta casa para dar frutos. Quitemos el celo, quitemos la envidia. Está comprobado que las raíces de la palmera pueden compartir agua. Si una raíz está seca, otra puede compartirle humedad. La estrategia del enemigo no ha cambiado. Busca crear división, busca grietas donde meterse para dividir y debilitar, porque sabe que una palmera sola se puede morir. Una palmera sola se puede morir. Pero donde otros no pueden sobrevivir, daremos fruto abundante. Amén. Lo que antes era tu cosecha se convierte en tu semilla. La palmera sabe su potencial, sabe que es capaz de dar fruto. Jeremías 17:8 dice, Jeremías 17:8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La vida del justo, no importa si hay desempleo, no importa si hay crisis, no importa quién ganó las elecciones, dice que será como el árbol plantado cuyas raíces están a la orilla de un río y da el fruto a su tiempo y nunca termina como yo sin pelo, nunca bota su hoja no cae.
siempre florece. Siempre florece. Porque tú de repente estás tan amargado y hay gente tan gozosa y llena de vida. Porque mientras tú te está complicando tener recursos, otros están abundantes. Porque puedes ver familias que se gozan y juntos pueden glorificar al Señor, y en tu casa nadie quiere acercarse al reino. Algo no estamos haciendo bien. Amado hermano, hay cosas que tendremos que hacer para permanecer cuando otros no permanecieron. Qué bueno que cuando cambiemos el banner, ahora seguro que aparecerás tú en la foto. Pero que cuando pasen 3 y 4 y 5 años acá, no solamente te hayas quedado en la foto, sino que haya sido árbol plantado y esté floreciendo en esta casa, y se pueda ver el fruto de todas las cosas que a través de crecer en gobernador del rey se van a hacer visibles para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando llegue el día de morir, te van a recordar por dónde permaneciste y por lo que alcanzaste, a lo que tú te dedicaste. Hay gente que es recordada porque le ayudó a la gente. Hay otros que serán recordados porque becaron miles y miles de muchachos. Gente que permaneció en algo en su vida y luego todo eso produjo un fruto que la gente puede ver y que la gente puede reconocer en la vida de alguien. Que cuando vengan los días duros y difíciles, eso no tenga que ver conmigo ni contigo. Que cuando vengan las cosas terribles sobre la humanidad, esas cosas no puedan tocar tu casa, porque Dios tiene muchas promesas para sus hijos. Amén. Una de ellas dice que seremos como el sol de la aurora, que crece y crece hasta que el día es perfecto. Hacia allá vamos cada uno de nosotros, a florecer y que se haga visible en nosotros el fruto, que cuando pasen los años puedan darse cuenta de que no fue emoción, sino que Él tomó el control de nuestro corazón y se hizo la parte sustancial de nuestra vida. Vamos a ponernos en pie.